Bueno, vamos a ver el concepto de pipelining, eh, que es muy importante porque los FPGA particularmente se prestan para utilizar este tipo de técnica para acelerar algunas tareas que es necesario. Vamos a explicar brevemente cómo es y vamos a hacer algunos ejemplos para que a ustedes les quede un poco más claro. En general, recuerden, lo que vamos a tratar de hacer con el pipeline es disminuir la frecuencia, aumentar la frecuencia máxima de trabajo, es decir, disminuir el tiempo mínimo entre entre dos flancos activos de un clock. Supongamos que tenemos una situación como la que está acá, es una entrada X y una salida Y, hay un procesamiento digital en el medio, analizamos una única salida, una única señal por acá, pero pasa por estos distintos componentes, todos obviamente combinacionales, ¿no es cierto? Hasta que se enfrenta a un nuevo flip-flop. Lo habíamos visto en varias veces, incluso en esta materia y en electrónica digital, que en general el tiempo mínimo que tiene que haber entre los flancos sucesivos son el TCQ, que es común para los dos, ¿no es cierto? El tiempo que demora desde el clock hasta que llegue el clock, hasta esta señal se estabiliza la salida. En este caso tenemos el T de la OR, el T de la SOR, el T del multiplexor, el T de la AND, y acá dice más 5TR, que son los tiempos de ruteo, porque hay 1, 2, 3, 4, 5 tiempos de ruteo. Obviamente que estos tiempos de ruteo no son iguales a cada uno, entre ellos, hay algunos que pueden ser distintos, y bueno, pero es simplemente para contemplarlo, ¿no es cierto? Y el tiempo de setup, que no lo tenemos que olvidar, porque es el tiempo que tiene que estar estable la señal acá. Si nosotros analizamos eso, y le ponemos una serie de registros en el medio, de flip-flop, ¿no es cierto? En este caso, ¿cómo es ahora el tema del tiempo mínimo que necesitamos? A ver, primero aclaremos obviamente que esta señal, ¿no es cierto? El sistema está permanentemente entregándonos señales acá en cada clock del reloj y esa es la frecuencia que queremos analizar. Entonces, si hacemos esto, el nuevo valor, ¿no es cierto? Va a ser un TC mínimo, el TCQ mínimo va a ser el TCQ, porque de todos los flip-flops suponemos que son iguales. Y después tenemos que va a ser el tiempo TL máximo, significa el máximo de toda la lógica, esta es la situación más desfavorable, más el tiempo de ruteo, que ahora se va a disminuir porque va a ser en cualquier caso, en este caso 2, ¿no es cierto?, tramos, y el tiempo de setup, que llamamos al TL máximo, como he dicho, el mayor valor de todas de los circuitos combinacionales que encontremos al medio. Entonces quiere decir que se disminuye sustancialmente el tiempo mínimo, o sea que lo que podemos trabajar a una frecuencia máxima mayor. Ese es el concepto esencial de pipeline. Veamos, por ejemplo, si nosotros tenemos el mismo caso anterior, en general, vamos a hablar en general acá, que tenemos un data path que tiene un cierto tiempo lógico de retardo que es TDP. Obviamente hace una cosa muy similar a la anterior. Vemos que el tiempo mínimo va a ser el tiempo TCQ más el tiempo de setup más todo el tiempo que lleve la lógica entre los dos flip-flops. Teniendo en cuenta la parte lógica, por supuesto, ahora incorporamos el tema del ruteo, que como han visto en las FPGA es un tema importante, es un tiempo importante. Si nosotros partimos en 3, si le ponemos dos registros al medio, dos registros que son flip-flop, ¿no es cierto? La idea acá es que esto se acelera, como vimos en el gráfico anterior, pero lo importante es que nosotros podamos dividir toda esta lógica en tiempos relativamente iguales, porque nos va a quedar definido el tiempo mínimo por el mayor retardo de esto. Entonces, si la idea es ecualizar las divisiones, de tal manera que estos sean más o menos similares los tiempos de retardo. Obviamente que no tiene sentido, ¿no es cierto?, si esta es la entrada, procesar un solo dato. Porque obviamente si proceso un solo dato, tengo que esperar 3 clocks de reloj, que siempre va a ser más que la suma que un solo clock, para llegar a la salida. Pero lo que es normal, eso lo tiene que tener claro, que los datos que nosotros trabajamos en cualquier sistema digital se reciben de manera secuencial, se van procesando internamente y se entregan a la salida. Lo que produce el pipelining, entonces lo que se llama es una latencia de una cierta cantidad de clock, que dependerá la cantidad de registros que le incorporemos en el medio. Entonces, llega un dato y sale un dato con un cierto retardo que va a ser la cantidad de flip-flop que le pongamos multiplicados por el periodo que estamos analizando. Pero como nosotros una latencia, por ejemplo, si tenemos un video, por ejemplo, y entra una imagen acá y sale
2 microsegundos después, en realidad eso no es problema. El problema es que podamos procesar toda la información que hay acá. Y para procesar toda la información que hay acá, en los tiempos por frame que se llama, necesitamos hacer utilizar este tipo de recursos de pipeline. Acá en el caso que vimos anteriormente, por ejemplo, de las 3 etapas que dividimos, si analizamos ciclo por ciclo, supongamos que tenemos 1000 datos, ¿no es cierto? Vamos a ver que en cada etapa se van desplazando. Recién cuando llegamos al tercer ciclo obtenemos el primer resultado y así sucesivamente. Cuando llegue el dato 1000 hay que esperar 3 ciclos más para obtener el último resultado. Como les digo, piensen que en estos sistemas lo que logramos nosotros es procesar datos que entran secuencialmente a una cierta frecuencia. Y con el sistema de pipelining lo que logramos es que esos datos entren con mayor rapidez. Bueno, acá hay un pequeño ejemplo, lo pueden seguir. En el primer caso, ¿no es cierto?, tenemos que sin pipe tenemos el TCQ más el tiempo total de la lógica, más el tiempo de setup, ¿cierto? Que acá están las cuentas. 1000 por eso, y el otro es 1003 porque obviamente demora un poquito más, pero el tiempo es dividido 3, así que si hacemos la cuenta final sin pipe, procesar 1000 datos demora 29 milisegundos y con pipe demora prácticamente 13 milisegundos, un poquito menos de un tercio porque hicimos 3 etapas de pipeline. Eso es conceptualmente lo que es. Ahora, veamos, supongamos que tenemos el siguiente problema que resolver. Tenemos 8 datos, ¿cierto? Perdón, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos, perdón, que son, les llamamos AH. Y queremos hacer esta cuenta, multiplicarla por B, por D, después sumarlos, etcétera, etcétera, como está indicado acá. Y como hemos dicho, siempre tenemos la entrada registrada y la salida registrada. Y queremos ver qué frecuencia máxima podemos utilizar, es decir, qué tiempo mínimo hay acá. Tengan presente, fíjense que A son todos. Acá lo vamos a escribir en VHDL. Lo vamos a escribir en VHDL y voy a hacer una cosa que habitualmente no hacemos, que lo que es poner los datos de entrada, o sea, las señales de entrada como unsigned. Recuerden que normalmente ponemos un standard logic, pero vamos a poner unsigned para no recargar acá y hacer la conversión de tipo. Obviamente que si estos son standard logic hay que hacer una serie de conversiones de tipo acá que de alguna manera nos dejan claro lo que queremos destacar en este ejercicio. Entonces, tenemos esto, definimos obviamente todas las señales acá. Estos son flip-flop, no es uno solo, hacemos un registro, pero en realidad si hay 8 señales, hay 8 registros y acá hay uno más, entonces hay 9 flip-flop. Entonces, si nosotros describimos nuestro sistema, generamos las señales internas de acá, ¿no es cierto? Fíjense, esto cómo se podría... Y otra cosa que tengan en cuenta, fíjense que I tiene 16 bits, el otro tiene 8, porque cuando multiplicamos dos números de 8 bits genera un número de 16 bits. Entonces tengan cuidado cuando multipliquen que tienen que hacer la suma de la cantidad de bits de cada uno de los números que van a multiplicar. Bueno, y definimos, obviamente, todas estas señales son de 8 bits porque son antes de la multiplicación. Fíjense entonces, acá tenemos un proceso sensible al clock y decimos, cuando venga, acostúmbrense a usar esta expresión para el flanco ascendente. Pueden usar la clock event y clock igual a 1, no hay problema, pero esta es la más normal de usar, dando una visión más clara de lo que estamos haciendo. Y acá hacemos estas 8 primeras asignaciones. Fíjense, abajo de un Rising Edge, de un flanco ascendente, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 asignaciones, ¿no es cierto? Quiere decir que en este sistema va a haber 9 flip-flop, 8 para este más este que está acá. En los primeros los ponemos todos acá, y en el segundo clock lo único que hacemos es multiplicamos y sumamos cada uno de las 8 señales que están ahí de la manera que está acá. Bien, esto, si nosotros lo vemos, lo ponemos en el ICE, lo procesamos, ¿no es cierto? Y lo implementamos, perdón, y le agregamos le agregamos una restricción, porque nosotros queremos evaluar la frecuencia máxima de trabajo, y acuerden que para eso teníamos que agregar estas dos líneas en el US file, en el archivo de restricciones. Y en este caso le decimos que la señal clock queremos que demore, por ejemplo, 9 nanosegundos. Si nosotros hacemos la implementación, prueben de hacerlo ustedes. Cuando hacen el reporte de time de tiempo, les dice time error, ¿cierto? Error,
y les indica que el periodo mínimo no pudo llegar a los 9 nanosegundos, sino que no llegó a los 9,565 nanosegundos. Y que la frecuencia máxima, bueno, va a ser 104,548 MHz. O sea, esto lo que les indicó es, le pusimos esta restricción y no lo pudo hacer. Bueno, ¿qué recursos tenemos para que lo haga? El recurso que tenemos para que lo haga es poner, por ejemplo, un pipe acá a la mitad, dejar por un lado la multiplicación y después hacer las dos sumas en un solo clock de reloj. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, acá está la descripción, lo único que hacemos es tenemos que incorporar un par de señales nuevas acá, ¿no es cierto? Que son las que nos hacen los productos de AB, etcétera, BC, E, F, G, H, ¿no es cierto? Y la descripción es esta que está acá y ahora tenemos, fíjense, 1, bueno, tenemos los 8, serán 8, 9, 10, 11, 12, 13 flip-flop. Acá vamos a tener, en este caso, vamos a tener, se incrementa el número de flip-flop porque a los que teníamos tenemos que agregar estos 4 que están acá. Bien, si nosotros ahora le ponemos la misma restricción de tiempo, ¿no es cierto?, que pusimos la misma, que lo haga en 9 nanosegundos, resulta que nos da 0 error timing. Y dice que el periodo mínimo que logra es de 8,354 nanosegundos, es decir, menor que 9, que es lo que habíamos pedido, y que este sistema puede trabajar a una frecuencia máxima de 109,708 MHz. Pero ustedes, si miran el reporte, pues esta es una parte del reporte, el reporte le dice el retardo que más demora está entre la salida del multiplicador y la entrada del último flip-flop. Eso lo pueden seguir en el reporte. Entonces quiere decir que el camino crítico está en esta zona. Entonces una cosa que se puede pensar es agregar otra etapa de pipeline. Y si agregamos otra etapa de pipeline, hacemos todo. Bueno, acá hay que agregar por supuesto dos señales nuevas, que las agregamos acá, ¿cierto? Son esta y esta. Y mandamos de nuevamente implementar y resulta que ahora nos queda que el periodo mínimo, aún de restringir a 9 nanosegundos, resulta de 6 nanosegundos. O sea, en este caso bajamos aún más la frecuencia máxima de trabajo. O sea, que bajamos un tercio, ¿no es cierto?, con respecto a la que teníamos originalmente. Esa es la idea del pipelining y que ustedes deben tener presente. Otro concepto que es interesante, que tienen que tenerlo, y es que nosotros siempre hemos pensado que el clock siempre llega al mismo momento a todos los flip-flops. Eso no es estrictamente cierto. La herramienta se toma un coeficiente de seguridad, pero piensen que eso es una característica de las FPGA que tratan de sincronizar que todos los flip-flops tengan el mismo retardo desde la salida del clock, ¿cierto? Si nos llega a pasar una cosa así, evidentemente todas las cuentas que estamos haciendo nosotros no son exactas y hay que agregar un coeficiente de seguridad y teniendo en cuenta estos retardos entre un clock y el otro. Eso se llama clock skew, así que a veces van a ver esa palabra, tengan presente cómo es el asunto. Bueno, entonces, el análisis estático de tiempo que vimos nosotros nos revelan todos los retardos que tiene nuestro diseño. Nos dicen cuál es el peor caso de la salida path to path que vimos anteriormente, nos dicen cuál es la frecuencia máxima de trabajo y también otro dato que no lo hemos analizado mucho, que es el retardo desde que viene el clock hasta que se actualiza la salida. Y hay otro que desde que la señal entra hasta que llega hasta el flip-flop. Y se pueden poner restricciones al diseño para que el software haga un esfuerzo para lograr lo que nosotros queremos. Ustedes han hecho la simulación dinámica temporal post-layout, post-place and route, perdón, y eso en general no tendría mucho sentido cuando tenemos el análisis estático del tiempo, pero puede tener sentido si hay algún caso que a nosotros nos da un retardo muy alto, pero que no es crítico para nuestro diseño, y en ese caso lo podrían llegar a ver en el diseño temporal. Y otra cosa que pueden ver en los diseños, la simulación, simulación dinámica temporal, es cuando aparece algún tipo de glitch, que solamente lo van a ver en estos casos. Los glitch a veces pueden ser absolutamente irrelevantes, pero algunas veces pueden ser inaceptables por el tipo de diseño que estamos trabajando. Bueno, con esto terminamos esta parte y vamos a ver un poco más de tecnología que nos está faltando, que la salteamos del primer punto. Muy bien, dejamos acá entonces.